Capítulo quinto. La música en el siglo XX. La música en el siglo XX. Para saber los acontecimientos musicales, situamos a este siglo entre 1900 y el año 2000. Pero hay algunos antecedentes. Entre 1871 y 1876 fue la segunda presidencia de Gabriel García Moreno. Gabriel García Moreno, como hombre culto, educado en Europa, dio mucha importancia a la educación en general y consideró que la música era parte integral de la misma. Entonces, con su visión, encargó de la educación musical a los padres jesuitas, que enseñaron música en la Escuela Politécnica Nacional, sobresaliendo el sacerdote José Colbert, quien enseñó en esa institución. Escribió también este sacerdote algunos artículos sobre la música en el Ecuador, destacando el subdesarrollo musical en que se encontraba nuestro país. En este final de siglo, digamos, se procede a la construcción del Teatro Nacional Sucre por orden del general Ignacio de Veintimilla, entonces presidente de la República del Ecuador. Ignacio de Veintimilla, lastimosamente, no cumplió con los fines para los cuales fue creado el Teatro Nacional Sucre, porque se dedicó a disfrutarlo de él, realizando actos ajenos a la cultura. Pues en el Teatro Sucre y sus salones realizaba banquetes, festivales, comidas con sus ministros, bebelonas, etc., distrayendo el objetivo del Teatro Nacional Sucre. Lo que es más, hizo clausurar el conservatorio en 1877, privando así de artistas nacionales que hubieran llegado al escenario del teatro. Sin embargo, sigue siendo el Teatro Sucre el baluarte de la cultura en nuestro país. ¿Cómo lo construyó Ignacio de Veintimilla? Sobre todo por la influencia de su sobrina, Marieta de Veintimilla, sobrina del dictador, como se le decía en esa época a Ignacio de Veintimilla. Era una mujer extremadamente culta. Parte de su educación la recibió en Europa, especialmente en Francia. Hablaba francés, inglés, italiano y otros idiomas. Era una mujer sumamente culta, tocaba también el piano, porque aprendió a tocar el piano con un famoso maestro de esa época, que es Aparicio Córdoba. Ella es quien pensó que Quito debería tener ya un escenario, un teatro para grandes espectáculos de concierto. Por esto influyó directamente en su tío Ignacio de Veintimilla para la creación del ya nombrado Teatro Nacional Sucre. Marieta de Veintimilla fue escritora, política y muy influyente en las sociedades de Quito y Guayaquil. De ella, haciendo una parte, podemos anotar que fue la primera mujer que trajo nueva moda al país. Como estuvo en Europa, trajo vestidos de Europa, trajo telas de Europa y comenzó a vestirse con colores muy hermosos. Las damas de la sociedad de aquellos tiempos, tanto en Quito y en Guayaquil, solamente vestían con trajes largos negros. Marieta de Veintimilla impuso la moda del color y en Quito y en Guayaquil comenzaron a vestir de otra forma las damas de esa época. Además, era muy entroncada con los grupos sociales de estas dos ciudades principales. Se desempeñó como primera dama. Podemos decir que es realmente la primera dama de un político en el Ecuador que ocupaba la presidencia de la República. Por ello hizo muchas obras. El Teatro Sucre ya nombrado, renovó el Hospital San Juan de Dios, el Parque de la Alameda y otras obras en Quito. Una mujer muy valiosa, muy culta, que podemos decir, aparte de las funciones de primera dama, ejerció la presidencia de la República durante todas las ausencias de su tío Ignacio de Veintimilla. En esta parte podemos hacer homenaje a las mujeres.
que han sido discriminadas en el campo político en el Ecuador, pero de alguna forma ellas fueron o detentaron el poder de la presidencia de la República. Estas mujeres son Manuelita Sáenz, en tiempos de que Quito era el distrito del sur, tiempos de la Gran Colombia. Era muy influyente y detentó el poder. Nela Martínez, Marieta de Ventimilla y, por qué no decirlo, Rosalía Arteaga. Aunque estuvieron en el poder por pocos días o por horas, sin embargo, se merecen el honor de haber gobernado este país. El siglo XX presenta una serie de contrastes en el arte musical. Lo más importante, nace la música académica, como resultado de la fundación del Conservatorio de Quito y de los conservatorios nacionales. Aparecen solistas importantes, concertistas de piano, de violín y de otros instrumentos. También hay que anotar que hay un intercambio ya artístico con países diversos. Vienen grupos musicales de cámara, pequeños grupos orquestales, cantantes de ópera, entre otros hechos. También hay que anotar que por primera vez en nuestro país aparece la música y la danza folclórica a imitación de otros países latinoamericanos. Entre hechos importantes podemos citar: en 1922 llega al país por primera vez la Compañía de Ópera de París, La Bracali, que presenta algunas óperas: La Traviata, La Gioconda de Ponchielli y Caballería Rusticana de Mascagni. La Traviata, que es de Verdi. En 1924 llega al Ecuador la Compañía de Operetas Chilenas de Adriana Soler. Ellos presentan La Rosa de Estambul y El Último Vals de Strauss, destacándose un barítono, Roberto Sá Silva. En 1928 se funda el Conservatorio Antonio Neumane de Guayaquil. En 1938 se crea el Conservatorio de Cuenca. Y quizás el hecho más importante de este siglo, el decreto de creación de la Orquesta Sinfónica Nacional por parte del presidente José María Velasco Ibarra. La Orquesta Sinfónica Nacional fue adscrita a la Casa de la Cultura. La música popular ecuatoriana tiene su florecimiento entre 1920 y 1960. Por 1920 todavía no se escuchaba la radio. Las palabras televisión, equipos de sonido, parlantes, micrófonos, no constaban en el diccionario. Mucho peor los celulares con los cuales actualmente podemos escuchar los mejores conciertos del mundo. Pero entre las formas de arte popular aparece el teatro. Así aparece la compañía del actor Ramos Albuja. Y entre escena y escena, para llenar el espacio, presenta artistas nacionales cantando música ecuatoriana. Es ahí cuando nacen las grandes estrellas de la canción nacional. En esa época, el cine a nivel mundial carecía de sonido. Era lo que se conoce como cine mudo, destacándose el artista francés Charles Chaplin. La década de oro de la música nacional empieza con la inauguración de Radio Quito en 1940. Allí cantaron los mejores artistas, a los cuales escuchamos hasta el día de hoy. También hay que anotar que posteriormente se inaugura la radio HCJB, La Voz de los Andes, que también pasó la mejor música de los mejores artistas ecuatorianos. Entre estos grandes artistas que hasta hoy los escuchamos, podemos citar a Carlota Jaramillo, llamada la Reina del Pasillo. Fue maestra en el Instituto Manuela Cañizares de Quito y su vida artística la realizó de manos de su esposo Miguel Ángel Araujo, un gran compositor. Tenemos a Miguel Ángel Casares, que era un gran compositor y artista.
el famoso dúo Benítez y Valencia, que son los coautores de la canción nacional más famosa, Vasija de Barro. Tenemos a Huberto Santa Cruz, pianista que puso un estilo criollo a la música nacional en el piano. Víctor de Ventimilla, pianista con gran estilo. El conjunto Nativos Andinos, Los Barrieros, la Orquesta Salgado Jr., el profesor Luis Salgado, los hermanos Carlos Bonilla y Héctor Bonilla, el uno guitarrista y Héctor Bonilla pianista, el gran Segundo Bautista, que formó el trío Los Montalbinos. Hubieron algunos tríos como los Embajadores, los Indianos, los Latinos del Ande, los Brillantes y los Reales, que todavía subsisten. Dúos, los hermanos Villamar, los hermanos Castro, los hermanos Viño Naranjo, Lida Oquillas, Medardo Luzuriaga, fallecido recientemente, y Edgar Palacios, un gran concertista de la trompeta y director de varias entidades musicales. En la costa, y especialmente en Guayaquil, podemos citar la voz del inefable Julio Jaramillo, quizás el cantante más popular que ha tenido Ecuador en todo Latinoamérica. Recorrió muchísimos países con su voz, una voz muy timbrada. Para la época maravillosa, Julio Jaramillo se hizo famoso por interpretar música ecuatoriana. Hay el famoso pasillo El alma en los labios de Medardo Ángel Silva, que es muy conocido en todos los ámbitos de Latinoamérica. Pero se hizo conocido por interpretar también boleros. El famoso bolero que dice Nuestro Juramento, que muchos dicen pasillo, y no es un pasillo, es un bolero. Y el autor es puertorriqueño. Pero a él le decían inclusive el señor Nuestro Juramento. Grabó miles de canciones, acompañadas de un famoso guitarrista recientemente fallecido, Rosalino Quinteros. Cantaba Julio Jaramillo con mucho sentimiento, porque él nació en los suburbios guayaquileños de esa época, en los estratos socioeconómicos más pobres, pero su voz le llevaría a la popularidad latinoamericana. Grabó inclusive en México, en Perú, en Argentina, estuvo en Chile, en Colombia. Es decir, fue todo un cantante lleno de éxitos. Los ecuatorianos, en su mayoría, creen que Julio Jaramillo cantó solo música ecuatoriana. Por eso les decía el caso de Nuestro Juramento, que no es una canción nacional. Julio Jaramillo cantó mucha música argentina, mucha música popular de ese país, muchos valses, como Guitarra Mía, que es un vals argentino. Los tangos los transformó a boleros, obteniendo un rotundo éxito, por lo que para la época podemos decir que Julio Jaramillo fue un verdadero innovador. En la época de Julio Jaramillo había ya aparatos musicales como la famosa rocola, que hoy día está en los museos, pero para la época tenía un sonido fabuloso. Por eso también a la música de Julio Jaramillo se le dice música rocolera, y se le puede considerarla a él como el primer rocolero del país. Julio Jaramillo se sigue escuchando hasta hoy. Muchas radioemisoras dedican programas enteros a la música de Julio Jaramillo, y ya hemos rebasado cuántos años de su muerte. Estamos en el tercer milenio y Julio Jaramillo para muchos sigue siendo inmortal. Un homenaje a este gran cantor popular ecuatoriano. Fin del capítulo 5. Gracias por mirar este video. Próximo capítulo: géneros musicales del Ecuador.